tú eres rey? Le dijo Pilato. Tú dices que soy rey. Respondió Jesús, para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y viene la parte, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y acá está la respuesta de Pilato, que es la respuesta que todo el mundo se hace, aún diciendo que tiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? Muchas veces nosotros, aún estando en la iglesia, nos preguntamos, ¿cuál es esa verdad? Porque todo el mundo habla de la verdad. Todo el mundo dice que tiene la verdad. Pero ¿cuál es la verdad realmente? ¿Cuál es la verdad realmente? Yo quiero ir a dos acontecimientos de la Escritura que caen en el libro de Juan. Uno es, y vamos a ir allá, uno queda en el 8, capítulo 8, en el versículo 31 en adelante. Y el otro acontecimiento, son palabras de Jesús, que es la que yo me quiero centrar más, es en el capítulo 14. Uno queda en el capítulo 8 y el otro en el capítulo 14. Cuando yo dije, yo estaba meditando eso, yo simplemente hoy me paro acá y voy a leer. Y van a ver que la palabra de Dios va a hablar por sí sola. Va a hablar por sí sola. Lo único que yo les quiero decir acá nosotros tenemos la Trinidad en su plenitud. Tenemos a Dios Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo en estos pasajes. El libro de Juan, en la carta de Juan, el Evangelio de Juan, mejor dicho, es un evangelio hermoso porque muestra su esencia, la cual es del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es precioso el Evangelio, es precioso y es uno de los evangelios que a mí me agrada un montón, porque te hace, no lo lees solamente, sino que te traslada ahí, parece que sos un oyente más en ese lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy, trasladarnos a las Escrituras y hacerte cuenta que estamos ahí escuchando las palabras que salen de la misma boca de Jesús, en los dos acontecimientos. Aunque yo le doy más énfasis al segundo, que es el capítulo 14. Yo les voy a leer las palabras que él dijo primeramente en el 8:31. En el 8:31 comienza así. Primero tenemos que saber que él ya venía hablando. Y él le estaba diciendo a ellos que si no creían en él, iban a morir en sus pecados. En versículos anteriores. Si no creen en mí, morirán en sus pecados. O sea, Jesús, a medida que se venía acercando el tiempo de ser crucificado, él ya venía hablando claramente. Acuérdense cómo empezó hablando en parábolas, y cuando se acercaba al fin, el acontecimiento de su muerte, él venía hablando más claramente. Era más directo. Él se presentaba más ante ellos como Dios mismo. Aunque todas las Escrituras se presentó como Dios, él hablaba abiertamente. Y sus discípulos se dieron cuenta que él hablaba claramente y abiertamente y lo podían comprender, porque eran palabras realmente literales que los hombres podían entender y comprender. Y ahí les dijo eso en capítulos anteriores: si no creen en mí, morirán en sus pecados. Y dice así el 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Acá tenemos que subrayar esto, habían creído en él. Cuando nosotros decimos habían creído en él, realmente era el Hijo de Dios, ¿no? Habían creído en él, eso es lo que dice el texto. Pero cuando nosotros vamos avanzando, vamos a ver cómo realmente habían creído en él. Si realmente habían creído en él. Y eso pasa hoy en día nosotros. Nosotros podemos decir que creemos en Dios. Podemos asistir a la iglesia, creemos en Dios. Podemos escuchar la palabra de Dios y podemos decir que creemos en Dios. Pero realmente puede ser que simplemente creamos en Dios porque vimos algún milagro, porque vimos manifestar a Dios en cierta persona, porque vimos que cantan lindo, porque vimos que hay
hay fuego, hay emoción, como dice mucho, pero realmente no le creemos a él. Y esto es lo que estaba sucediendo con estos judíos, que decían que creían en él. La Escritura dice, creían en él. Y él les dice esto, que es lo que tenían que escuchar ellos. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mis palabras, ¿qué palabras? Las que él le venía hablando, las que él le venía diciendo, las que él venía proclamando desde su ministerio. Mis palabras, lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, que ya hablaba de él. Esas son las palabras que él. Si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente, o sea, no serán simplemente de boca o de aspecto hacia afuera que son mis hijos, serán verdaderamente mis hijos, no eran sus hijos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya. Y ahí empieza el problema. Porque cuando ellos escucharon esto contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Y ahí sacaron un currículo personal. Un currículo, y es lo mismo que hacemos nosotros. Somos descendientes, vinimos de buena familia. No nos hemos contaminado, nunca hemos robado, nunca hemos hecho nada malo, somos honestos, somos trabajadores. Y ahí sacamos el currículo personal. ¿Cómo dices tú, si conocerán la verdad, serán verdaderamente libres? Nosotros no somos esclavos, aunque sí eran esclavos del yugo romano. Pero dejémoslo por ahí, porque eso va por otro lado también. Y serán libres. Dice, ¿cómo serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús le estaba hablando en un tono espiritual. Él le estaba hablando una vida espiritual interna, la condición del hombre. El hombre era pecador, no importaba que fuera el hijo de Abraham, no importaba que viniera de la descendencia de Abraham. Jesús le estaba explicando quiénes eran los verdaderos hijos de Abraham. Y para ser identificado como un hijo de Abraham, empieza por dentro, no hacia afuera. La conversión del cristiano es por dentro, es hacia adentro. Y él demostró el pecado que estaba. Y dice, y el esclavo no queda en la casa, dice, para siempre. El hijo sí permanece para siempre. En el 36 dice, así que si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ahí vamos pidiendo más luz de cómo realmente podemos ser libres. El libro de Romano, en el capítulo 1, el 18, empieza a hablar de la condición del ser humano, que todos, nos desviamos nosotros, que no hay nadie, que todos cambiamos la imagen de Dios por imagen de aves, de cuadrípodos, de reptiles. Cambiamos esa imagen por imagen hechas por hombres. Nos hemos desviado de la verdad, negamos a Dios. Y el libro romano nos habla de eso. Y todos venimos en esa condición. Pero acá el Señor nos da la clave, que si el Hijo los libertades será verdaderamente. Tiene que haber una intervención, y esa intervención viene del mismo Dios. Y dice así, en el 37, sé que ustedes son descendientes de Abraham, sí, es verdad, o eran judíos. Sin embargo, me quieren matar. ¿Cómo puede ser si son descendientes de Abraham? ¿No? Si conocen las Escrituras, si tienen a Abraham como padre, si vieron actuar a Abraham como era él, ¿cómo que puede ser que ustedes me quieran matar a mí? Dice, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. El 38 dice, yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Y acá empieza el tema, porque cuando dice habla lo que oyeron de su padre, no está hablando de Abraham, sino que está hablando de Satanás. Y ahí ya está dando luz. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás. Ustedes no son hijos espirituales de Abraham, ustedes son hijos espirituales de Satanás.
Porque si ustedes tuviesen como padre a Abraham, harían las cosas de Abraham, y una de las cosas que Abraham no haría es matarme. Dijo, de ahí la van llevando. Y este es un diálogo que tuvo con los judíos que supuestamente habían creído en el Señor. ¿Y cómo sabemos que no creemos? Entonces en el 39 dice, y ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús le dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que le he dicho la verdad que oí de Dios. Entonces no lo hizo, esto no lo hizo Abraham. O sea, Abraham, si estuviera vivo, nunca haría eso. Y jamás en la vida se levantó contra la soberanía de Dios y ni siquiera quiso matar a Dios. Acuérdense que Abraham tuvo un encuentro con el Señor. Y eso lo vamos a dejar a otro día, ¿no? Ustedes hacen las obras de su padre. Y ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. ¿Saben que cuando ellos dicen nosotros no nacimos de fornicación? Le estaban diciendo, tú naciste de fornicación. Tú sí naciste de fornicación. Porque ellos no aceptaban que el nacimiento de Jesús fuera virginal y fuera con el Espíritu Santo. Entonces, tu padre no es José, tú naciste de fornicación. Y Jesús les dijo, si Dios fuera su padre me amarían, porque yo salí de Dios y vine a Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mis palabras? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino del principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Y el relato sigue que los judíos le siguieron contestando y llega un momento que él dice que antes de Abraham él ya era. Y esos mismos judíos que lo creyeron le alzaron la voz de la fe y lo querían apedrear, lo querían matar. Los mismos judíos que escucharon. Y a veces nosotros somos así. A veces nosotros nos acercamos a la casa del Señor y decimos que, pero cuando escuchamos y confrontamos la palabra de Dios y nos dice la actualidad de nuestra vida y cómo somos por dentro, queremos asesinar a Jesús. Nos alejamos. ¿Y cómo lo asesinamos a Jesús? Alejándonos de la congregación, dándole la espalda a Dios. Porque a nosotros no nos da la espalda, se la da a Dios. Se la da a Dios. Acuérdense lo que pasó cuando el pueblo de Dios quiso levantar un rey. De medio de estar, tenían a Samuel como profeta, pero el pueblo de Dios quería un rey. Y Samuel estaba mal, porque Dios quería gobernar directamente con ellos. Tenía a su profeta. Y Dios le dice, no te pongas mal a Samuel, porque no te han rechazado y desechado a ti, me han desechado a mí, me han dado la espalda a mí, pidiendo el rey. Y así le fue después con el rey que pidió, y así le fue al pueblo. De esa misma manera actuaron así ellos, y de esa misma manera actuamos nosotros muchas veces. Yo le quería mostrar esta parte, porque hay otro diálogo que es el que yo me quiero centrar. Por eso dijimos que íbamos a leer. No leí todo esto, porque yo me quiero centrar en el capítulo 14. Porque esta conversación la tiene, pero con sus verdaderos discípulos, con sus verdaderos hijos. Y es una conversación diferente. Acuérdense que nosotros, por más que encuentremos personas así, que no quieran saber de Dios, que rechacen a Dios, que insulten a Dios, nosotros igual tenemos que orar por ellos. Orar por todas esas personas. Porque una de las voluntades de Dios, primera de Timoteo 2,
1 Timoteo 2, no me acuerdo el versículo directamente, dice, en el 4, 1 Timoteo 2, 4, dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres lleguen a arrepentirse, lleguen al conocimiento de la verdad. Si es una voluntad, es la voluntad de Dios, el anhelo de Dios. Nosotros sabemos que Dios tiene una voluntad decretiva que no va a cambiar nunca. Pero nosotros, a Él nos entregó el Evangelio y la oración tiene poder, mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Nosotros no sabemos quién va a aceptar a Cristo o quién va a venir a los pies del Señor. Pero sí sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Sabemos que donde la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios es implantada, Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Él va a atraer los que son suyos. Él va a sacar del error a los que están en el error. Él va a dar luz al que está en tiniebla. Él va a dar va a guiar los pasos de aquel que está tambaleando en el camino del Señor. Él no va a dejar que nadie se pierda. Los tienen esculpidos en sus manos. Ningún hijo de Dios se va a perder. Pero ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son verdaderamente los que conocen la verdad? Y yo quiero ir al 14. Vamos al 14. Porque este acontecimiento pasó en el aposento alto. Jesús agarró a sus discípulos, a los 11 en este caso, porque Judas ya no estaba con ellos. Judas Iscariote, lo vemos en el capítulo 13, versículo 30, que ya había comido el bocado y ya había ido a traicionar al Hijo de Dios. Y él con sus 11, él le habló las palabras que ellos necesitaban, porque ellos iban a vivir luego de los acontecimientos que pasaran, luego de que Jesús iba a ser crucificado, iban a vivir un acontecimiento difícil. La pérdida de su maestro, el miedo, la turbación que iban a tener, la angustia que iban a tener, era grande y Jesús lo sabía. Jesús sabía que iban a suceder, Él sabía todas las cosas y Jesús les habló de antemano todas esas cosas y les dio palabras de consuelo a cada uno de ellos. Dichas palabras de consuelo que al tiempo se concretaron en el libro de Hechos. Pero estas fueron las palabras de Jesús. En el capítulo 14 dice, no se turbe su corazón, no se turbe su corazón, no se turbe su corazón. Jesús sabía que ellos iban a pasar un momento. Cuando yo dije al principio que iba a leer las Escrituras, vamos a leer las Escrituras. No es algo que yo voy a dar, no es habitual lo que yo doy, pero cuando yo dije que en el libro de Juan se centra la Trinidad en sí, ya cuando leí en el capítulo 8, ya ahí se mostró la Trinidad. Si no se dieron cuenta, luego me preguntan, porque ahí está la Trinidad en su plenitud. Y en este capítulo vamos a abordarlo y va a estar la Trinidad en su plenitud. Dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y les tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté allí, estén ustedes también. Y conocen el camino donde voy. Y esa era la clave que Jesús les quiso transmitir. Y conocen, porque él esperaba esa respuesta. Y conocen el camino donde yo voy. Pero uno dice así, conoce el camino que yo voy. Señor, contesta un discípulo, Señor, si no sabemos dónde va, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es el camino a Dios. Jesús es la verdad de Dios. Y nadie va al Padre sino es por Él. Él es la vida. Nadie va al Padre
por Él. Acá lo que está diciendo Jesús y está aclarando que no hay otro camino. El único camino a llegar a Dios es por medio de Él. No existe, hoy por hoy hay muchos caminos supuestamente que se dirigen a Dios, pero hay un solo camino. Y ese camino es Dios, es Jesús mismo. Si ustedes me hubieran conocido, ¿cómo? Si ustedes me hubieran conocido a mi Padre, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. ¿Y cómo sigue el tema? Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿A qué grado se estaba poniendo Jesús en ese momento? ¿Qué estaba testificando Jesús en ese momento? Que Él era Dios. Que Él era Dios. Si ustedes hubiesen conocido a mi Padre, ustedes lo hubiesen visto, ahora lo ven. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él estaba hablando abiertamente con su discípulo. Jesús es Dios. Conocen y lo ha visto. Señor, dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. ¿Y Jesús qué le respondió? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿quién es que mora en Él? El Padre. ¿Cómo puede ser que el Padre mora en Él si Él ora al Padre que está en los cielos? ¿Quién es el que mora en Él? ¿Quién es el que mora en el Cristo? El Espíritu Santo, que es Dios a la vez. Ustedes van captando esa idea. Dios, si Dios Padre viviera en el Hijo, ¿cómo puede ser que Dios elevara la oración al cielo? ¿Por medio de quién obra el Señor? ¿Por medio de quién hacía los milagros, Señor? Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién era el que sanaba a los enfermos? Cristo, ¿no? Sí, pero ¿por el poder de quién? El Espíritu Santo. Los discípulos, en el nombre de Cristo, sanaban. Pero ¿quién tenía el poder para sanar a los enfermos y levantar los muertos? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en sus vidas. La obra del Espíritu Santo que estaba haciendo Cristo Jesús. La Trinidad en su plenitud. Las tres personas de la divinidad en este pasaje. Su esencia, sus atributos son los mismos. Sus atributos son los mismos. Y dice así, no habló por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace la obra. Créame, en el 11, créame que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no crean a las obras mismas, porque las obras mismas que Jesús hacía identificaban al Padre. ¿Qué podía perdonar pecado? Solo Dios. Nadie puede perdonar pecado. Por eso era la furia de los judíos contra Jesús. Por eso era la furia de decir, no le importaba si Jesús sanaba, lo que le importaba era que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién te dio esa autoridad? Si solo Dios puede perdonar pecado. ¿Cómo puede ser que Jesús perdonara pecado? Porque Él era Dios. ¿Cómo puede ser que Jesús diera vida a un muerto? Porque el Espíritu Santo, que era el que daba la vida a los que estaban muertos y sanaba que estaban, era Dios. Solo Dios tiene un control de la vida. Solo Dios puede añadir un codo a nuestras vidas, porque nosotros estamos destinados a una fecha determinada de nuestras vidas. No la conocemos nosotros, pero Dios sí la sabe. No conocemos esa fecha. Pero hay un relato en la Biblia que un rey malvado oró a Dios y Dios le añadió años de vida. ¿Y qué sabemos nosotros si no es por la oración de fulano o mengano, de un hermano o algo, que nosotros estamos vivos?
¿Cómo sabemos nosotros eso? Si Dios no los rescató a nosotros de una tragedia o algo, o si Dios no rescató a alguien que ha de escuchar el Evangelio de una tragedia, para que llegue el momento que se convierta a Cristo. ¿Cuántos familiares nosotros tenemos en nuestra vida que necesitan conocer el Evangelio? Y que nosotros anhelamos conocer el Evangelio. ¿Y cuántos nosotros sabemos que esos familiares, muchos viven por la oración que nosotros tenemos? Y es la misericordia de Dios. Y en el tiempo de Dios, el que Él dijera, esas personas van a venir a Cristo si Él quiere. Amén. Si Él quiere. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces dice, en verdad le digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Cuando nosotros hablamos de obras, sabemos que la primera iglesia, fundada por los discípulos, fundada por Dios mismo, dejada a los discípulos y dirigida por los apóstoles, que en este caso pasaron a ser apóstoles los discípulos, fue una iglesia de poder. Fue una iglesia que el Espíritu Santo se movió de una manera extraordinaria. Esa iglesia hoy por hoy en la tierra no la tenemos. Porque Dios manejó, según la dispensación de sus tiempos, como Él quiso. Como Él quiso. Y era necesario que esa primera iglesia se manifestara así, porque una de las cosas, Dios ya se lo había prometido de antemano. Pero cuando dice, en verdad le digo que cree en mí, las obras que yo hago la hará, esto no lo está diciendo que en el momento lo iban a hacer. Esto lo estaba diciendo que cree en mí, y esto está hablando después de que va a su partida. Pero tenía que venir alguien para que esto sucediera. Acuérdense que los discípulos le están preguntando, les dijeron, muéstranos al Padre. O sea, un largo tiempo caminando con el Jesús y todavía no habían conocido al Padre. ¿Cómo puede ser? Si son los discípulos, ¿cómo puede ser que le estén preguntando, muéstranos al Padre? ¿Cómo puede ser que no pudieran comprender eso, aunque Jesús le estaba hablando abiertamente? Pongámonos a pensar, ¿cómo puede ser? ¿Qué faltaba ahí? ¿Qué sucedía ahí? ¿Cómo no podían ellos entender claramente lo que Jesús le estaba diciendo? Aunque hablaba claramente. ¿Cómo puede ser? Faltaba alguien. Y ese alguien estaba entre ellos. Pero ese alguien no estaba dentro de ellos todavía. Aunque sí sus discípulos habían sido lavados. Porque Jesús anteriormente dice, ustedes ya están todos lavados, menos uno, el hijo de perdición. A ustedes me los entregó mi Padre, yo no los escogí a ustedes. Ustedes ya estaban predestinados desde antes. Y le está hablando a los discípulos, porque esta es una conversación personal con los discípulos, porque Él sabía el acontecimiento que iba a pasar y Él sabía cómo ellos se iban a sentir. ¿Captan eso? Y dice así, nosotros para poder comprender este pasaje tenemos que ir a... Vamos al 16... al 16:7. Vamos a cortar ahí. Dijimos que, en verdad le digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que esta, ahora, porque yo voy al Padre. El 16:7 dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por los que no creen en mí, y de justicia porque yo voy al Padre, y ustedes no me verán más, y el juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vamos a testificar? ¿Cuándo vamos a hacer las obras del Señor? Cuando el Señor fuese elevado y mandase al Espíritu.
Y él, en este capítulo 14, él ya lo estaba consolando. Él ya sabía lo que iba a suceder después que él fuera muerto. Los discípulos se iban a encerrar, iban a tener miedo, se iban a esconder, lo iban a abandonar, Pedro lo iba a negar. Cuando él resucitó, los discípulos estaban totalmente escondidos. Pedro no se veía en un rincón llorando. Tanto así que cuando él resucitó dijo, llama a mis hermanos y también a Pedro. ¿Cómo estaría Pedro, no? Sabiendo que había negado 3 veces al Señor. Y él le estaba dando este consuelo porque él sabía lo que iba a suceder. Y dice así el 13, todo lo que pidan en mi nombre lo haré. Seguimos en el capítulo 14, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Y acá hay una clave. En el 15 empieza la clave de los verdaderos hijos de Dios. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién nos lleva a la verdad? Y ahí está la clave. ¿Por qué el mundo no conoce la verdad? ¿Por qué muchas veces nosotros no comprendemos la verdad? Porque el que nos muestra la verdad es el Espíritu. El que nos muestra la verdad, el que nos va a conocer las Escrituras, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a morar en nosotros para que nosotros nos gloriemos a nosotros mismos. La función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. La función del Espíritu Santo es redarguirnos a nosotros del pecado. Es el que nos convence del pecado. Es el que sabe que nos da a entender que nosotros estamos mal. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Glorifica al Hijo. Y el Hijo es glorificado. Glorifica al Padre en nosotros. Van llevando lo que es la Trinidad, la función de cada uno de ellos. El Padre de su eternidad decidió un plan. El Hijo lo aceptó. Y el Hijo se sometió a la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te lleva a toda verdad. Por eso era necesario que Él se fuera. Porque si Él no se iba, ¿quién los iba a consolar? ¿Quién los iba a redarguir del pecado? ¿Quién iba a sacar lo que fueron después los apóstoles? Ustedes se dieron cuenta que cuando el día de Pentecostés, ellos estaban escondidos, pero el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Hablaban con denuedo la palabra, no tenían miedo, los golpeaban y salían gozosos, porque así habían golpeado al maestro. Felices salían de los látigos. Y ese poder que se lo daba, esa convicción que se lo daba, humanamente es imposible. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y solo el Espíritu Santo es el que nos lleva a poder comprender las Escrituras. A saber si las Escrituras nos están metiendo una mentira como una verdad. Nosotros hoy consumimos todo y no nos damos cuenta que mechado está la mentira. Mechado está la mentira. Ayer una hermana me habló y me confirmó esta palabra acerca del Espíritu Santo. Y es cierto que era el bautismo del Espíritu Santo y que es recibir el Espíritu Santo. Prácticamente es lo mismo. Es lo mismo. Ser bautizado en el Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo. Porque cuando el día del Pentecostés estaban juntos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino un fuego, un viento del rocío y llenó toda la casa. Y todas las personas hablaban de diferentes lenguas. Y de ahí empezó lo que Cristo dijo en estos capítulos. Serán las cosas que yo hice, mayores las harán ustedes. Estoy explicando, mayores las harán ustedes. Nosotros no vamos a poder hacer algo que el Espíritu Santo no es el que controla nuestras vidas. El Espíritu Santo debe controlar nuestras vidas. Dice así,
Seguimos en el 15 que dijimos, si ustedes me aman, guardan mi mandamiento, entonces yo rogaré al Padre y le dará un consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Ayúdanos, Dios. Es imposible que el mundo pueda conocer la verdad. La verdad de este mundo es relativa. Hoy se dice una verdad, mañana la verdad es otra. El mundo tras la verdad ha distorsionado todo. Todo ha distorsionado. Porque no hay verdad en este mundo. Si bien nosotros la iglesia tenemos la verdad que es la palabra de Dios, aún la iglesia se ha corrompido. Por no poder conocer a Dios, escuchar la palabra de Dios, entender lo que Dios dice, traemos gente que no son cristianas para dar conferencias dentro de la iglesia. Y a veces está bueno lo que dice la persona que no es cristiana. Pero esa persona no te va a llevar a conocer la verdad espiritual. Esa persona que no es cristiana, que tú la llevas porque tiene buenos valores, porque tiene buenos principios, lo menos que va a hacer es dar a conocer al Señor de la verdad, que es Cristo Jesús. Nosotros ya poseemos la verdad. Simplemente no leemos su palabra. Por esto no tenemos capacidad de hacer las obras que Él hacía. Porque nosotros también podemos hacer la obra mayor. Y no estoy hablando de levantar muertos y de sanar enfermos. Estoy hablando de ser testigo del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros poseemos la palabra de vida, que es el Evangelio. Ayúdanos, Dios mío. Para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Para alcanzar las vidas que están perdidas. Sí. Para sacar de las tinieblas a aquellas personas y trasladarlas a la luz. Para derramar el Evangelio de Dios, que es vida eterna para aquellos que en Él creen. Ese es el poder que nos dio Dios. Y hoy en día está activo. Que Dios puede sanar, sana. Que Dios puede hacer milagros, sigue haciendo milagros. Pero el mayor milagro que nosotros podemos entender es que podamos conocer la verdad. Amén, amén. Y Gloria conoceréis a la Dios. verdad, Y la y la verdad te nos hará hará libre. Gloria a tu nombre, Señor. Libre. ¿Libre de qué? De toda De condenación. toda condenación eterna. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Libre de qué? Gracias. De toda condenación. Gloria a Cristo tu murió nombre, por nosotros. Padre. Aleluya. Él hizo posible que nosotros escapáramos de esa ira de Dios. ¿Y Gracias. cómo lo hizo? En la cruz. Gloria a Dios. Tomando nuestro lugar. Tomando mi yo. Cargando con mi pecado y clavándose en la cruz. Ese acta de decreto que nos condenaba fueron disipados por la sangre de Cristo en la cruz de Calvario. Gracias. El Señor lo hizo Gracias, posible. gracias. El Señor lo hizo posible. Gloria a tu nombre. El Señor lo hizo posible. Y cuando nosotros creemos en Él, creemos en su palabra, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él es el Santo, 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 creemos que Dios le levantó de los muertos, con el poder de su Espíritu, nosotros ahí recibimos ese poder mismo, el que nos da fuerza para seguir adelante y poder proclamar y decirle a todo el mundo que Cristo vive. Gloria a tu nombre. Es el mismo poder, hermano. El mismo poder que Dios le levantó de los muertos. Es el Espíritu Santo que le dio vida. Cuando Cristo estuvo 3 días en la sepultura, el Espíritu Santo le levantó de los muertos. Gloria a tu nombre. Es la obra del Espíritu Santo. Es la misma obra que el Espíritu hace en nosotros. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos dio vida, Él produce vida en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Creemos que estamos vivos. Gracias. Creemos que estamos vivos. Creemos, pero realmente no. No lo es así. Gloria a tu nombre. Dice el 18. Bien, conoce y moran ustedes y estará. Mira, el 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad que en el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque moran ustedes y estará en ustedes. Y estará en ustedes. ¿Cómo dice? Mora con ustedes.
¿Cómo mora con ustedes? El Espíritu lo tenía Cristo. Pero Él dice que estará con ustedes. Estará con ustedes. Y estará en ustedes. No le, dice el 18, no le dejaré huérfano. Vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Gloria a tu nombre. Ese es el día que conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cuándo conoceremos la verdad? ¿Cuándo sabremos que el Padre está en el Hijo y el Hijo del Padre y nosotros en Él? Cuando recibimos el Espíritu de la verdad. Y ese es el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda verdad, el que nos hace distinguir lo que Cristo quiso decir en las Escrituras. Es el mismo Espíritu que le levantó de los muertos, el que nos enseña las Escrituras. Gracias, Por Padre. eso yo les dije que en estos pasajes está su plenitud. Él abiertamente habló, pero ellos no comprendieron. Y si nosotros estuviéramos en ese tiempo escuchando las palabras del Señor, tampoco hubiésemos comprendido. Porque esto se discierne solo a través de su Espíritu. Por eso dije, ¿cuál es la fuente más segura, el Evangelio más seguro? Las Escrituras. Hoy al principio hablaban de una serie, las Escrituras es lo más confiable. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura. Una mentirita que haga leuda toda la masa. Así que de todo árbol pueden comer, menos del que está en el medio del jardín. Vino la serpiente y dijo, así que de todo árbol no pueden comer. ¿Cómo? Parece lo mismo, pero no es. Palabras tergiversas, parece lo mismo y no es. Y si esas palabras que parecen lo mismo, el pecado entró en el mundo, porque captó la visión de lo que el propósito que quería Satanás con Eva. Y Eva le dio a comer a su esposo, y así la transgresión vino. Si esas palabras hubo distorsión, ¿cuánto más si nosotros vemos algo, escuchamos algo, que en parte es verdad porque es la palabra de Dios, pero le agregamos algo? O ponemos esto o decimos esto. ¿Cuánto daño podemos causar? ¿Cuánto daño podemos causar? El Espíritu de Dios nos llevará a toda verdad. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Evidencia. Y el que me ama será amado por mi Padre. Evidencia. Nunca. Nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros decimos ser hijos de Dios. La evidencia que nosotros tenemos es nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud. ¿A quién obedecemos? ¿Por quién estamos siendo guiados? Y es fácil poder comprender eso. Porque la Escritura dice que nosotros tenemos una lucha interna. Una lucha entre el Espíritu y la carne. Al que la alimentemos es el que va a vencer. Nosotros alimentamos la carne vencerá la carne. Pero si alimentamos el Espíritu vencerá. Es a ese que tenemos que alimentar. Si realmente hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros debemos alimentar ese Espíritu. Nosotros debemos caminar en ese Espíritu. El 22 dice, Judas, o sea, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús el 23 le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cómo morada? Sí, morada. Cuando viene el Espíritu Santo, ¿dónde viene el Espíritu Santo? Entra a nosotros y mora dentro de nosotros. Aún siendo vasos de barro y frágiles, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo necesitamos. Lo necesitamos, porque es Él el que nos convence, el que nos lleva a todo arrepentimiento. El que no ama, no guarda mi palabra, dice el 24. Y la palabra que ustedes oyen
no es mía, sino del Padre que me envió. Padre e Hijo. Estas cosas las he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, van cantando, el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. Va a ser Él el que le va a enseñar todas las cosas. ¿Cómo? Sí, si tú, Jesús ya la estás diciendo, sí, pero no la entienden. Él le va a enseñar. Y Él le va a recordar cada palabra que yo les dije cuando estaba con ustedes. Es el labor del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que no tiene al Espíritu Santo no es de Él. No es de Él. Si decimos que Dios es luz y andamos en tinieblas, no le hemos conocido. Aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que Él pone amor por los hermanos. Él pone amor por los hermanos. Y si hoy estamos acá reunidos, aunque a pesar de que sea un día para el mundo especial, es porque realmente queremos al Señor y nos amamos. Amén. Gloria a tu nombre. O intentamos eso. Que Dios nos ayude, ¿no?, a poder comprender esa parte, a poder manifestar lo que Dios nos enseña. El 21, la paz le dejo, mi paz le doy, yo le daré como este mundo. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Oyeron que le dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijaría, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo, dándole la autoridad a cada persona de la Trinidad. Y si le he dicho ahora, se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. De antemano ya le estaba diciendo lo que iba a suceder y lo que iba a pasar. Y se lo dice antes, para cuando esto suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. Pero para el mundo, el 31, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense y vamos a ver. De aquí termina el relato, pero yo quiero ver. Luego de estos acontecimientos, yo quiero ver una oración, leer la parte que Jesús eleva una oración con sus discípulos. Por eso dijimos que vamos a leer. Y en esta oración, y esto es un acontecimiento que pasó con los discípulos, para los discípulos. En esta oración nosotros vamos a poder comprender que estamos incluidos nosotros en esa oración, en ese llamamiento. Y dice así en el 17, capítulo 17. Estas cosas, capítulo 17 de Juan, por eso no vamos a salir de Juan. Hoy iba a hacer una prédica diferente porque era solo lectura. Pero lo que Dios me mostró es que el pueblo de Dios necesita conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El pueblo de Dios necesita entender que las Escrituras no las vamos a poder comprender, sino es por su misma presencia. Él quiere ayudarnos, Él quiere que nosotros seamos transformados y seamos cambiados. ¿Iba a ser diferente? Es diferente. Es diferente esta prédica. Una prédica de bendición para mi vida y de bendición para cualquiera que escuche la palabra de Dios. En el 17 dice estas cosas le habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Ahora de su crucifixión, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que
Él dé vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, o sea, su crucifixión. Y ahora glorifícame, tu Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Era tuyo y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo le he dado la palabra que me diste, y la recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros somos, uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo le he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego, escuchen la clave, no ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruega solo por eso. Esa oración no era solo por ellos, sino por todos los que iban a creer. Gloria a tu nombre, En Señor. Cristo Jesús por la palabra de ellos. Amén. Para que todos sean uno. Propósito. Para que todos sean uno. Tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos te han conocido que tú me enviaste. Yo le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor en que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Cómo vamos a conocerlo? Por medio de su Espíritu. Amén. Nosotros no estamos acá por casualidad. No nos reunimos por gusto. No venimos a perder el tiempo. Venimos a adorar al gran Amén. Dios. Gloria a tu Señor. nombre, Jesús. No Aleluya. estamos acá por nuestra voluntad, Santo tu sino por la nombre, voluntad de Señor. Dios. Él hizo posible esto.
Gloria a tu nombre. Él hizo posible que esta puerta se abriera. Amén. Gloria a Él Dios. hizo Sí, posible Señor. que hoy, en este Gloria día, a tu estemos aquí nombre. reunidos. Gracias, Señor Jesús. Venimos Sí, a Señor. glorificar al gran yo soy. Sí, El Señor, de aleluya. señores, Gloria a tu reyes. nombre, Señor. Señor, Gracias, Jesús. Gracias. nos bendiga a Gracias. todos. Señor, Gloria a tu aleluya. Descansemos en Él. Gloria, Amén. Señor. Descansemos en Él. Gloria a tu nombre, Jesús. Él tiene todas nuestras necesidades Amén, espirituales para Señor. nuestra vida. Él Gloria tiene a el tu control nombre. de todas las cosas. Él es el Sí, camino. Señor, sí, Señor. Él es la puerta Sí, a la Señor. salvación. Sí, Padre. Él es la luz para nuestra alma. Gloria a tu nombre. Él es el agua de vida. Aleluya. Él es el pan que descendió del cielo. Gracias, Padre Gracias, papá. amado. Él tiene el descanso para nuestras almas. Gracias por tu amor, Santo Señor. eres tú, Gracias por tu Señor. Él tiene misericordia. descanso para nuestras almas. Amén. Gracias por tu Sí, Señor. fidelidad. Señor, nos ayude. Gracias, Padre. Que nos dé fuerza. Sí, Señor. Que podamos en oración pedirle al Señor, Señor, Ayúdanos, Padre Celestial. guíanos en tu verdad. Guíanos, Tu Padre. palabra es verdad. Haz que ella sea nuestra fuente. Sí, Señor. Sí, Padre Haz amado. que nosotros vivamos por Gloria ella. a tu nombre, Que Jesús. podamos obedecer cuando tú nos Amén, hables. Señor. Señor, Aleluya. mándanos, Amén. ya que Señor. nosotros podamos obedecerte. Gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Quita toda flaqueza, toda envidia, toda individualidad, Sí, toda Señor. confianza en Sí, nosotros, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos. Y ayúdanos. Ten misericordia. Ayúdanos para que Amén, seamos Señor. vasos usados por ti. Amén. Podamos ser sal. Sí, y que Señor. otros que nos vean puedan ser atraídos por tu misma Sí, gloria, Señor. por Sí, tu mismo Señor. espíritu. Que no nos vean a nosotros, que vean tu poder manifestado en nosotros. Que vean tu poder manifestado. Gloria a Amén. tu Señor, nombre, Que Jesús. nuestra fuerza, nuestro yo sean debilitados. Aleluya. Para que tu presencia Amén, permanezca en Señor. nosotros. Gloria a tu Y nombre. sea ella la que controle. Sí, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor. Gracias. Tener un mejor matrimonio, un mejor andar. Ayúdanos a ser en nuestra área laboral, testificar tu nombre, Señor. Sí, Señor. Sí, Que no Señor. nos avergoncemos de ti. Sí, Aleluya. Padre. Como tú no te avergonzaste de llamarnos hermanos a nosotros. Como tú no te avergonzaste de tu gloria venir y humillarte tomando Santo tu forma de nombre, hombre. Señor. Santo Que tu fue una nombre. humillación. Aleluya. Pero Gracias. por tu amor a nombre, nosotros lo Señor, hiciste. aleluya. Por amor a tus escogidos lo hiciste. Gracias, Padre. Santo Gracias, tu nombre. Padre. Señor, si el Espíritu de nosotros o en aquellas personas el cual van a escuchar, si el Espíritu Santo no ha morado, no mora todavía, que sea este el día y que abran su corazón a la voz de Dios. Santo tu Como nombre. dice la Jesús. Escritura, si escuchares hoy la voz, tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria a Sino que tu nombre. podamos abrir, Señor, prepara los corazones. Para que nuestro Aleluya. corazón sea abierto y poder recibir Gloria a tu tu gloria, tu nombre, gracia, tu Señor. amor, tu perdón. Sí, Señor. Gracias, Sí, Padre. Señor. Eso es lo que anhelamos. Quebranta, Señor, nuestro Anhelamos que tú tomes el control de nuestras vidas. Y guíanos, Señor, para que podamos ser pregoneros de justicia. Que podamos llevar el Evangelio al lugar donde tú nos mandas, Señor. guíanos nuestro caminar, Padre Celestial. Úsanos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, No importa Señor. cómo y dónde y cuándo. Úsanos, Santo Señor. tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Glorifícate, Señor. Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a Padre vivir tu Celestial. palabra. Enséñanos, Señor. Celestial. Haz que tu escritura sea la fuente que nosotros Santo tu bebamos nombre, en medio de las Señor, dificultades, en medio de la alegría, Guíanos, Señor, hacia la verdad, Padre. sabiendo que tú tienes el control de Amén. todos los tiempos y de todas las cosas. Sí, Señor. Sí, Señor, Señor. enséñanos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Enséñanos a vivir. Señor. Realmente Señor. enséñanos a vivir. Amén, Amén. Señor. Amén. Enséñanos a dar gracias de que hablemos Gloria a con tu nosotros. nombre, Jesús. Gloria a Dios. Gloria, gloria, Enséñanos, gloria, Señor. gloria a tu nombre, Señor. A darnos cuenta de lo que tú has dado en nuestras vidas. Gracias, papá. Santo que no tu has nombre, permitido tener. Jesús. El que nos has permitido hacer pasar durante la vida, Amén. para que hoy en día estemos aquí delante de tu presencia, glorificando tu nombre y dándote Santo gracias. tu nombre, Porque de Señor. allá abajo Sí, nos Señor. rescataste. Sí, Señor. Gracias. Cuando nada daba por nosotros, Gracias, tú nos Padre diste amado. luz, Gracias, nos Señor. ayudaste, Gracias. nos gracias. levantaste, nos Sí, perdonaste y nos hiciste, Bendito es tu sobre nombre, todas las cosas, Señor. lo más Bendito es importante, tu nombre, hijos Jesús. Aleluya. tuyos. Gloria al Señor por eso. Gloria a tu nombre. Gloria a tu Jesús. nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria a tu Señor. nombre, Santo. Aleluya. Gloria a tu Santo nombre, tu Señor. nombre, Jesús. A ti Mi sea la alma te gloria, alaba, la honra, Señor, por Mi los alma te siglos de los glorifica. siglos. Gloria, Santo eres tú, aleluya. Señor.
Santo Bendito eres, tú eres, Señor, aleluya. santo eres tú, Señor. Nada Santo merecíamos, tu nombre, nada Señor. merecíamos, Santo tu Señor. nombre, Señor, Pero tú eres aleluya. un Dios de amor infinito Amén, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. y se compadeció de Santo nosotros. tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a Gracias, tu nombre. Padre. Gracias, Señor, te doy. Gracias, En el Señor. nombre poderoso de Cristo Gracias, Jesús. Señor, por esta Gracias, salvación Señor. tan grande. Amén. Y amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Gloria a Dios. Señor. Amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano. Amén. Gracias, Que Señor. podamos seguir avanzando en su palabra y eso, que podamos meditar en ella. De una manera sencilla, como la que quise transmitir hoy. Gloria a tu nombre. Sin tanto Jesús. dogma, sin tanta, digamos, teología. Gloria a Poder tu nombre, Jesús. entrar en sus páginas y poder meterse ahí, poder ponerse en el lugar de las personas incrédulas, ponerse en el lugar de las personas convertidas, poder entender las escrituras. Gloria a tu Gloria a Dios. nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor. El Señor nos enseñó el Gracias, camino. Señor. Ese Amén. camino es por medio de su Hijo. Gloria a tu Dios. nombre, Él es el Jesús. camino, Aleluya. la verdad y y la la vida. vida. Nadie, va al pero Padre absolutamente nadie puede ir al Padre si no si es no es por Él. Él. Amén. Necesitamos Gloria a tu a alguien nombre. para guiarnos a Él, Amén, sí. Jesús. Necesitamos al Espíritu.